Un hombre apareció muerto dentro de un edificio. Lo impactante no era que estuviera muerto. Lo impactante era cómo llegó hasta allí. El cuerpo de Ray Rivera fue encontrado en una habitación cerrada del Hotel Belvedere, en Baltimore. Había atravesado el techo desde lo alto del edificio, en circunstancias que nadie logró reconstruir con claridad, pero nadie vio caer a nadie. Nadie escuchó nada extraño. Y las cámaras no mostraron el momento. Para llegar a ese punto, habría tenido que saltar una distancia casi imposible, y dentro de su casa, la policía encontró una nota extraña. Un texto críptico. Como si estuviera escribiendo para alguien que nadie más entendía. La muerte fue declarada inconclusa. Y desde entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Fue un suicidio o algo que nadie ha sabido explicar? Ray Rivera tenía 32 años. Era escritor. Estaba casado. Y vivía en Baltimore. No tenía antecedentes de comportamiento violento, ni historial clínico público que explicara una decisión extrema. La noche del 16 de mayo de 2006, Ray recibió una llamada telefónica en su casa. Contestó. Escuchó. Y salió corriendo. Según su esposa, parecía sorprendido. No dio explicaciones. No dijo a dónde iba. Solo salió. Fue la última vez que alguien cercano lo vio con vida. Días después, su coche apareció estacionado cerca del Hotel Belvedere, un edificio histórico de varios pisos en el centro de Baltimore. No había señales de accidente en el vehículo. La desaparición comenzó a tratarse como un caso de persona desaparecida, hasta que, 8 días más tarde, alguien hizo un descubrimiento inesperado. En una sala de conferencias poco utilizada del hotel, había un agujero en el techo. Y debajo de ese agujero estaba el cuerpo de Ray Rivera. Cuando el cuerpo de Ray Rivera fue encontrado, la escena desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. El Hotel Belvedere no era un edificio cualquiera. Era una estructura alta, histórica, con varias plantas y una azotea accesible solo por ciertas áreas. El cuerpo apareció en una sala de conferencias que casi no se utilizaba. Para llegar allí, Ray habría tenido que caer desde una gran altura, atravesando el techo. El agujero era pequeño, demasiado pequeño para el impacto que se esperaba tras una caída desde esa altura. Los investigadores comenzaron a calcular la distancia. Si Ray hubiese saltado desde la azotea principal del hotel, habría tenido que recorrer horizontalmente varios metros antes de caer exactamente sobre esa zona concreta del techo. No era una caída recta. Era un salto con desplazamiento. Y no un salto pequeño. Un salto que, según algunos análisis posteriores, requeriría una carrera previa considerable y una trayectoria casi perfecta. El problema es que la azotea desde donde supuestamente pudo haber saltado no era fácilmente accesible. Algunas puertas estaban cerradas, no había cámaras que mostraran claramente su presencia allí, y ningún testigo afirmó haber visto a alguien en el borde esa noche. Otro detalle extraño. El lugar donde impactó no era el punto más cercano al edificio contiguo. Había opciones más directas si alguien quisiera lanzarse. Sin embargo, el punto exacto donde cayó parecía poco lógico. Desde un punto físico, los peritos también analizaron el estado del cuerpo. Las lesiones eran consistentes con una caída desde altura, pero algunos detalles generaron dudas. No todas las fracturas parecían alinearse perfectamente con la trayectoria esperada. No había señales claras de lucha. No había sangre extendida por el recorrido. Solo el agujero, el cuerpo, y una escena que no terminaba de encajar. La muerte fue catalogada como indeterminada. Ni suicidio confirmado, ni homicidio probado. Indeterminada.
Y en casos así, esa palabra lo cambia todo. Cuando la policía registró la casa de Rey Rivera, encontraron algo que cambió completamente el enfoque del caso. Detrás de su ordenador, pegada en la parte posterior, había una nota. No era una nota normal. No era una despedida clara. No era una explicación directa. Era un texto largo, impreso en letra pequeña, cuidadosamente doblado. El contenido era extraño. Parecía una mezcla de referencias a películas, frases crípticas, nombres de personas, mensajes codificados y expresiones que no seguían una estructura lógica evidente. Algunos fragmentos parecían dirigidos a individuos concretos, otros parecían frases simbólicas, casi como si formaran parte de un guión. Rey era escritor. Eso complicaba aún más la interpretación. Era una obra creativa, un borrador, un mensaje cifrado o una despedida disfrazada. La policía no logró determinar con claridad su significado. Pero había algo inquietante. La nota no estaba guardada en un cajón, no estaba en un archivo, estaba oculta, pegada detrás del ordenador, como si estuviera destinada a ser encontrada solo después. Ese detalle generó una gran discusión. Si Rey estaba atravesando una crisis mental, la nota podría ser una manifestación de pensamientos desorganizados, pero su entorno más cercano no describía un deterioro evidente. Su esposa declaró que, días antes, Rey parecía normal. No mostró señales claras de depresión profunda ni comportamiento autodestructivo. Sin embargo, sí hubo detalles que llamaron la atención. En semanas previas, algunos conocidos notaron que Rey parecía más tenso. Trabajaba en proyectos financieros relacionados con una empresa que había sido investigada anteriormente por problemas regulatorios. Había presión laboral. Había estrés, pero nada que indicara de forma clara una ruptura psicológica. Otro elemento que llamó la atención fue la llamada telefónica que recibió la noche de su desaparición. La llamada provenía del lugar donde trabajaba, pero no se pudo identificar con certeza quién llamó. Cuando contestó, según su esposa, su reacción fue inmediata. Se levantó rápidamente y salió. No explicó nada. No parecía alterado de forma caótica. Parecía decidido. Ese comportamiento generó otra pregunta clave. Si su muerte fue un suicidio impulsivo, ¿por qué salir tras una llamada concreta? Si fue algo planificado, ¿por qué no dejó un mensaje claro para su familia? Y si hubo intervención de terceros, ¿por qué no hay pruebas físicas que lo respalden? La combinación de la nota extraña, la llamada telefónica, la escena física compleja y la falta de testigos convirtió el caso en algo más que una simple caída desde un edificio. Se convirtió en un rompecabezas, y cada pieza parecía encajar solo parcialmente. Tras analizar la escena durante días, los investigadores intentaron reconstruir lo que, en teoría, había ocurrido. La hipótesis más sencilla era la siguiente. Rey subió hasta la azotea del hotel y se lanzó voluntariamente. Pero esa explicación simple empezó a complicarse cuando se revisaron los detalles físicos. La distancia horizontal entre la azotea principal y el punto exacto donde apareció el agujero era considerable. No se trataba de una caída vertical directa. Para impactar en ese punto concreto, Rey habría tenido que correr y lanzarse con suficiente impulso como para recorrer varios metros en el aire antes de descender. Algunos análisis independientes posteriores señalaron que el ángulo necesario no era imposible, pero sí poco habitual. Requería determinación, velocidad y precisión. Otro detalle llamó la atención. No se encontraron marcas claras en el borde de la azotea que indicaran un salto evidente. Tampoco hubo testigos que confirmaran haber visto a alguien en el techo esa noche. El hotel tenía empleados y residentes.
Nadie reportó gritos. Nadie reportó movimiento extraño. Además, el acceso a ciertas áreas del edificio no era completamente libre. Algunas puertas estaban cerradas o restringidas. Eso abrió una nueva posibilidad. ¿Pudo haber accedido desde otra parte del edificio? El cuerpo también fue objeto de análisis detallado. Las lesiones eran compatibles con una caída desde gran altura, pero algunos observadores señalaron que ciertas fracturas no seguían exactamente el patrón esperado. Sin embargo, ningún forense afirmó de forma categórica que se tratara de homicidio. La autopsia no concluyó suicidio. No concluyó accidente. La causa de muerte fue clasificada como indeterminada. Esa palabra fue clave. Indeterminada significa que la evidencia no permite afirmar con certeza qué ocurrió. Y en casos de muertes desde altura, esa clasificación no es común cuando las circunstancias son claras. Mientras tanto, la nota encontrada en su casa seguía generando debate. Algunos expertos en comportamiento sugirieron que podía reflejar pensamiento desorganizado. Otros argumentaron que el estilo encajaba con alguien creativo, construyendo una narrativa simbólica. Nunca se encontró un mensaje directo que dijera: «Me voy a quitar la vida». Nunca hubo despedida explícita. Y eso dejó un vacío difícil de ignorar. Con el paso del tiempo, surgieron teorías alternativas. Algunas planteaban que Ray pudo haber sido citado en el hotel tras la llamada telefónica que recibió esa noche. Otras sugerían que alguien más pudo haber estado involucrado, aunque no existieran pruebas físicas contundentes. Sin embargo, ninguna teoría alternativa logró aportar evidencia sólida que cambiara oficialmente el caso. A día de hoy, la muerte de Ray Rivera sigue siendo oficialmente indeterminada. No se reabrió como homicidio. No se cerró como suicidio confirmado. Y esa ambigüedad es precisamente lo que mantiene vivo el misterio. Porque cuando una escena parece posible pero improbable, cuando una nota parece significativa pero indescifrable, y cuando la versión más simple no termina de encajar del todo, lo único que queda es la duda. Ray Rivera cayó desde un edificio. Eso es un hecho. ¿Cómo llegó exactamente hasta ese punto? ¿Qué significaba realmente la nota que dejó atrás? ¿Y qué ocurrió en las horas previas a su muerte? Siguen siendo preguntas sin respuesta definitiva. Y en los casos donde la evidencia no habla con claridad, la incertidumbre se convierte en la parte más inquietante de la historia.